Bueno, compañeros, espero que se encuentren muy bien. En este video hablaré sobre las plumas de tinta china o tintas que son totalmente negras, oscuras, a comparación de un bolígrafo de los de siempre que puedes lograr diferentes tonos. Entonces, esta más que nada es mi experiencia y son cosas que yo he visto que algunos preguntan que sí que es más viable utilizar, o por qué alguna, o por qué, por ejemplo, estas que creen que son más difíciles de utilizar o no saben manejarlas, y aquí te voy a decir el por qué, para qué sirven y para qué no sirven. Tenemos más que nada el objetivo del que tú quieras hacer. Por ejemplo, con esta pluma se pueden hacer, con el bolígrafo tú vas a ver siempre en Instagram, en algunos lugares, hasta en YouTube, videos donde salen personajes, rostros muy detallados, bastante detallados, que están hechos con un bolígrafo azul, siempre los típicos del Instagram que salen con un, que súper detallados, con un bolígrafo. Pero esos se pueden lograr porque el bolígrafo, dependiendo la presión que tú utilices, puedes lograr tonos bastante claros como este, como estos del rostro, o unos más oscuros como los de esta parte del cabello, con el mismo bolígrafo. ¿Y qué diferencia hay en uno de estos? Que en uno de estos de tinta china tú solamente puedes lograr un tono. Por ejemplo, estas líneas están hechas con un solo tono. Este sería un solo tono, que es tinta china, vaya. Pero si tú intentas hacer tonos más claros con este, pues no se van a poder hacer. Tienes que recurrir a otra técnica, por ejemplo la de ashurado, o poner tinta china, o otro tipo de cosas, vaya. Pero si tú quieres hacer degradados con este, va a ser muy difícil y no puedes hacerlo, porque simplemente pongas mucha o poca presión, el resultado final va a ser la misma, el mismo color negro, completamente oscuro por parte de estas plumas. Ya sea por eso muchos optan por utilizar un bolígrafo cuando están haciendo dibujos más realistas, vaya, porque con este es muy difícil hacer un dibujo realista, más bien detallado, vaya, porque realistas se pueden hacer, pero detallado, un dibujo muy detallado es bastante difícil de hacer con este. Tienes que hacerlo en un folio bastante grande, y sin en cambio con una pluma de estas puedes hacer todos esos detalles. Ahora, ¿por qué es recomendable utilizar una de estas? Más que nada para el manga. Ya te digo yo que esta, si tú quieres hacer un retrato o cualquier otra cosa con detalles delicados como estos, puedes hacerlo. Y si usas una de estas, va a ser 100% para hacer algo estilo manga, vaya, cosas, bueno, no manga, sino cosas como que ya tienen contrastes bastante altos, como los que tenemos acá, como esto, que si se fijan no tiene muchos detalles más que colores sólidos, totalmente en negro. Y esos tonos no los alcanzarías con uno como este, con un bolígrafo como este nunca vas a alcanzar estos tonos, porque no llega. El máximo tono que está pues es como estos que están en estas partes o aquí, pero si los comparas contra otros negros que puedes hacer con algo más oscuro, pues no hay comparación. Es para que bueno, para dejarlo más claro, tenemos por ejemplo aquí con lápiz, obviamente los dibujos son muchísimo más detallados, más suaves, pero nunca vas al llegar a un tono de un negro como por ejemplo este de aquí, porque los lápices de carbón, a pesar de que hay unos que se ven bastante oscuros, no llegan al tono de este. Es un negro diferente. Estos se ven como, incluso los colores más altos, tú piensas que ya es negro, pero ya cuando los comparas con otras tintas o con pintura 100% negra, pues te das cuenta de que aún le falta llegar. Y ese tipo de cosas es lo que nos brinda esta pluma. Este tipo de dibujos no se ven totalmente negros. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú estás dibujando algo, una página manga, por ejemplo, y la estás entintando con esta, después como que vas a sentir que se ve opaca, ya con el tiempo te vas a dar cuenta de que no es como tú la querías, y es porque en realidad en los mangas, pues, aparte de que son hechos con tinta china, son hechos en digital, donde el tono es 100% oscuro, negro al 100%, entonces, pues, es imposible llegar con este tipo de herramientas. Entonces, por eso a veces unos dibujos no te quedan como te gustarían, o al contrario, si utilizas una de estas, pues te van a quedar trazos bastante oscuros, y si no sabes dibujar mucho, pues no vas a poder arreglarlos, o no vas a saber, vas a pensar que estás utilizando una herramienta incorrecta, o que eres muy malo para trabajar, cuando en realidad estás haciendo cosas que no se pueden hacer con esta. Por ejemplo, te cuento una historia bueno, una anécdota que yo tuve hace bastante tiempo, que yo utilizaba estilógrafos de los de Sakura, de ese tipo de estilógrafos, que eran de tinta china. Entonces yo lo que hacía es que hacía mis dibujos, mis bocetos, y intentaba hacer ashurados como estos, pero con este tipo de plumas. Entonces, no, como les vuelvo a repetir, estos ashurados salen completamente negros. Entonces, aunque yo le pusiera el trazo muy delicado, seguía saliendo de ese color, y se ve bastante tosco, vaya, porque no se ve como un degradado así como el que yo quisiera. Entonces era lo mismo, y los trazos, a pesar de que yo los hacía lo más delgados que podía, al final no lograban ese tono de detalle que yo quería. Y por esa razón
yo a veces me confundía y me creía lo que decían pues en algunos videos de que estos lápices no eran los correctos, sino que los correctos para hacer manga eran estos. Y ya después, cuando empecé a hacer este tipo de dibujos, vi que sí se veían bastante bien, de que si yo quería podía hacer trazos bastante oscuros, o si quería, por ejemplo, hacer detalles como estos de aquí, o como estos de acá, pues los podía lograr fácilmente con una pluma como estas. Pero ¿qué pasa después? Cuando yo intento hacer manga otra vez, hacer dibujos manga ya, bueno, para un manga totalmente, veía que el tono que yo quería, el momento de editar las fotos, les tenía que dar un retoque porque el negro que estaba ahí no quedaba, vaya, cuando le metían, por ejemplo, algunos detalles en digital, me daba cuenta de que opacaba totalmente al color, porque a pesar de que yo metía toda la fuerza con esta pluma, pues nunca iba a dar un tono completamente negro, porque este no lo da negro, es como un color morado bastante oscuro, un verde muy oscuro, no como una mezcla de esos colores, pero nunca va a ser completamente negro, que como si utilizas una de estas. Y pues bueno, ya sabiendo eso, este tipo de características que tienen, espero que tú puedas utilizar la pluma que más te convenga. Te digo yo que aquí tienes los ejemplos de lo que puedes hacer, y te recomiendo que para utilizar esta pluma solamente hagas rellenos completos de un negro sólido, no trates de hacer detalles, y los detalles los puedes hacer como como por ejemplo este de aquí, pero eso ya es completamente a tu criterio. Hay algunos mangas que nunca hacen detalles, solamente hacen las figuras básicas y aún así se ven bastante bien. Y espero que les haya servido de algo esta información, compañeros, y nos vemos hasta la próxima.